Pero, digamos, la primera pregunta que surge es ¿cómo llegan ustedes a este gran personaje? ¿Cómo llegan ustedes a Jairo William Gutiérrez? Ok, buenas noches a todos. Nos pusieron a trasnochar. Gracias por la invitación, bacanísimo estar acá. Yo creo que uno hace este tipo de películas o uno hace cine para ir a mostrar donde lo inviten. Me parece buenísimo que ustedes estén acá, que hayan además sobrevivido. Creo que nunca la habían visto tantas personas en una sala. Y no exagero. Esta película, o mejor, esta historia me la encontré alguna vez haciendo. Yo dirigía una serie para Señal Colombia que se llamaba Festivaleando. Y alguna vez en San Agustín Huila estábamos realizando un capítulo en un festival que hay allá de artes y nos había ido muy mal, habíamos tenido 3 o 4 días de un pésimo rodaje, no habíamos encontrado buenas historias, todo había sido como súper accidentado. Y ya faltando un par de horas para regresarnos, para iniciar nuestro viaje de regreso a Bogotá, llegó este señor con una tula llena de tubos de PVC y empezó a armarlo y le puso una capita negra. Y yo me miraba a este man y yo veía que tan simpático. Cuando empecé a escuchar que empezaba a decir un montón de cosas que me parecían como súper interesantes, como un montón de cosas súper sencillas pero súper llenas de contenido y llenas de una carga como súper interesante, me le acerqué y le dije, mira, yo me llamo Juan Pablo, me gusta contar historias y tal. Me dijo, yo me llamo Jairo William, y le dije como medio en recocha, ¿por qué no hacemos una película de lo que usted hace? Porque además estaba con toda su familia ahí, toda esa fanfarria que me pareció tan mágica. Y él se murió de la risa y me dijo, pues vea, este es mi teléfono, llámeme. 5 o 6 años después estábamos rodando la primera secuencia de la película en Chile, en Valdivia, que es donde empezamos a rodar con él. Básicamente ahí resulta un poco como esa energía y esa sinergia para sacar adelante Quijote. El título, el nombre, ¿por qué lo escoge? Porque Quijote. Ok, pues básicamente Alonso Quijano, pues el Quijote de la Mancha, pues es, digamos, un personaje que está enfrentado a la locura más que a cualquier otra cosa, ¿cierto? Que en los monstruos estos que veía en los molinos y todo lo que se montaban en su cabeza, todas las películas que se montaban, pues le suponían como una quijotada, que es como un desafío, que es como superar obstáculos. Básicamente lo que yo pensaba cuando me encontré con este personaje y me contaba su historia y me decía que había sido desplazado por la guerra, pero que él no había querido dedicarse a eso, sino que había querido sacar cebollas y zanahorias de la tierra y escribir obras de teatro y montarlas con su familia. Eso se me hizo como una especie de quijotada, como una especie de ejercicio poderoso de reivindicación y de superación, siendo una palabra un poco cliché y agotada, pero sí una persona que estaba preocupada por hacer mejor su vida y la de los suyos. Entonces creo que ahí había un Quijote. Y viendo esta escenografía, estos paisajes tan escarpados, obviamente ellos están acondicionados a este tipo de sitios, pero ustedes en medio de la producción, me imagino que es un grupo grande el rodaje, ¿cómo hicieron para toda esta travesía de producción? Sí, a ver, pues claro, ellos estaban en su lugar, en su hábitat natural. Cuando nos conocimos, fui a rodar el teaser para luego buscar la plata para hacer la película. Y llegamos de noche, llegamos como a las 6, 6 y media, ya estaba empezando a oscurecer y nosotros llegamos cargados de maletas y de vainas. Recuerdo que nos estaban esperando en un plancito donde dejamos un carro en el que íbamos ahí parqueado, él, su esposa y sus 2 hijos, y nosotros no tan citadinos como pensaríamos, pues porque haciendo este ejercicio de hacer televisión, cine y lo que sea, pues uno le toca salir a caminar, pero sí mucho más citadinos que ellos. Definitivamente terminaron ellos subiéndonos las maletas, los equipos y tal, y nosotros detrás sudando, muertos del susto porque íbamos caminando por un lugar que no reconocíamos, que no veíamos. Y recuerdo que la esposa de él, Olga Lucía, me decía, ya, vamos acá derecho, agárrate de mí, no vayas a meter tu pie derecho ni el izquierdo para ningún lado porque te caes. Entonces yo pues no la entendía, ¿cierto? Y al día siguiente, cuando voy y miro el camino que habíamos recorrido, era una peña que no me hubiese caído, me hubiera roto el trasero literalmente.
Entonces, claro, habían desafíos físicos interesantes, pero digamos que el desafío principal era hacer la película, y uno con esa convicción no hay desafío físico que lo supere, como que se hace lo que hay que hacer. ¿Y cuántos días fueron de producción de la película? Ok, la película se demoró unos 6 años en hacerse, como unos 5 años de investigación y consiguiendo el billete para hacerla. El rodaje fueron 40 días, estuvieron como repartidos en diferentes lugares, unos días en Chile, otros días acá en Bogotá y otros días en Huila, en Argentina, Huila, que es donde ellos viven. Usted contaba que 6 años también para conseguir el billete. ¿Cómo fue todo el proceso de conseguir ese billete? Muy duro, muy duro. Yo me compré una cartera roja y unos tacones y me fui a Santa Fe, no dio resultado. Siempre es una opción, ¿no? Pero no dio resultado. Debe ser la barra. Yo creo que no vale la pena el silbido porque no dio resultado. Nada, escribir un proyecto súper, ¿cómo decirlo? Como súper concienzudo, súper juicioso. Escribirlo de tal manera que pudiera convencer espíritus y corazones de gente que estuviera dispuesto a darle billete. El proyecto es ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en 2011, una cosa así, yo ya no lo tengo muy claro. Y pues digamos que ese fue como el primer impulso poderoso para poder hacer la película. Luego, unos meses más adelante, nos ganamos un premio en el Festival de Cine de Cartagena, un premio de postproducción, de finalización, que nos lo entregó el Centro Ático, y pues con eso pudimos terminar de hacer la película, más otros socios económicos, más otros billetes que aparecieron por ahí, todos de buena vez, ninguno de compromisos dudosos. Y pues ahí está, la película es una película de unos 600 millones de pesos más o menos, que me parece que es un dinero considerable, del que a uno no le toca ni la gelatina más o menos, pero pues tiene una cosa que hay gente a la que le conmueve mucho ver, y además gente se me acerca y parece que les genera como cosas bonitas adentro, y ya creo que eso es como el sueldo bacano para seguir haciendo cosas. Sí, precisamente eso es el sueldo bacano y la plata, el billete. Jairo William hace una frase sobre algo que hablaba con el viejo amigo de él con el que tocaba, que es sobre la pobreza. ¿Usted tuvo en cuenta o qué pensaba, digamos, sobre la pobreza antes de entrar a esta película? Porque finalmente no hay recursos económicos para él, pero no se siente pobre. ¿Dónde está el tema de la pobreza? ¿Lo tuvo en cuenta cuando hacía el guión y demás? No, es que yo creo que ese hombre es un hombre más rico que todos nosotros juntos. En la medida que el pedazo de tierra en el que vive es de él. Él bien lo decía ahí, que la guerra puede volverse la cosa más cruel el día de mañana, y él va a tener cómo alimentarse. Es un tipo inteligente, yo creo, y además es de una inteligencia súper natural, súper primitiva, no una inteligencia obtenida en la academia ni mucho menos, sino una inteligencia de estar vivo, de estar por ahí caminando y recogiendo información de todas partes. Es como que es un término que nunca se me apareció. Si es del campesino, vapuleado, frágil, que el Estado no protege, que tiene condiciones difíciles para salir adelante, ese sí se me aparecía muchísimo en el camino, pero cada vez que yo me encontraba con él, me encontraba con un tipo fuerte, estable, camellador, que no se dejaba como amedrentar por los obstáculos. Y además de eso, él ganó dinero por hacer la película y sigue ganando cada vez que la película tiene alguna venta o algún premio. Entonces, claro, de eso no se va a hacer rico, pero sí alimenta las vacas y compra otra vaca si lo quisiera. Y un poco la narrativa de la película, vemos que no es nada comercial, nada Hollywood, nada el paseo. ¿Vos qué pensás en el momento de escribir un guión? ¿Qué tratamiento narrativo le das a tus películas, a tus cuerpos? Eso depende de la historia que esté contando, ¿cierto? Como que cada historia viene con su propia cebolla, digamos. Como que las historias funcionan como una cebolla que tiene un montón de pieles, y uno empieza a pelarla, ¿cierto? Y llora, o se ríe, o se la pone al perro caliente y queda rico y tal. Es como que cada historia viene como con su propio ritmo, su propio universo. Yo creo que lo que uno hace como contador de historias es acercarse lo más posible a ese universo, entenderlo y saber leer definitivamente cuáles son las pistas que le está dando para poder armar esa narrativa, o esa manera, o ese relato, o esa manera de acercarse a la historia.
yo creo que la manera de contar muta, o eso quisiera uno, que mute entre una historia y otra. Hay una forma de contar, hay un pulso mío, sí, pero siempre me gusta que ese pulso y esa forma de contar sea tocada directamente por la historia que estoy contando. Y aquí había un campesino que vive en un lugar que me parece hermoso, lastimosamente el proyector no es muy bueno, entonces se perdieron ustedes de una fotografía que es bien intensa y bien bonita. Pero más allá de eso, bueno, volviendo al tema, me encantó eso. Entonces yo decía, yo quiero hacer una película donde contemplar el universo de este hombre, donde gente que se acerque a la película pueda sentir el regocijo que él siente cuando se levanta a las 4 de la mañana, siente el gallo, siente los cucuyos y se asoma a la ventana de su casa y ve la inmensidad posible. Entonces mi intención era hacer como un retrato de esa vida en el campo, como una especie de fresco, como de pintura de cómo es vivir en el campo, que no es tan horrible como dicen, ni tan horrible como dicen, ni tan fácil como cualquiera podría creer, pero pues es estar ahí, ese es el lugar y ese es como el universo. Y Juan Pablo, cuando quiere escribir o quiere contar una nueva historia, ¿de qué se basa? ¿Se las encuentra como esta, así como así, las busca, se las imagina? ¿De dónde salen todas estas ideas? Pues es un tema muy difícil y muy frustrante, porque uno quisiera tener historias en la maleta todo el tiempo. Yo diría que buscarlas a veces es inoficioso, a veces es como perder energía. Yo creo que ellos lo van como encontrando a uno y uno siempre tiene la pregunta, ¿cierto? A ver, ¿cuál va a ser la siguiente película? ¿A dónde voy? Y no hay nada, hay puro vacío, hay puras pendejadas, puras ideas lenas, ¿cierto? Pero llega el momento en el que o te cuentan algo, o escuchas algo, o vas en el bus y te encuentras con una conversación que parece interesante, o conoces un personaje. No sé, yo creo que las historias sí están ahí afuera. No están en la maleta, o sea, no es meter la mano y sacarlas, es más bien abrir los ojos y es abrir el pecho y es abrir los oídos para poder recibir como la información que hay afuera para hacer películas. Desde ese mismo punto de vista, ¿cómo se llega a tomar la decisión de cuál es la historia para contar? Porque si hay 1000 historias en la calle, cada persona es una historia. ¿Cómo llega uno a la conclusión de que esta historia vale la pena que alguien la cuente? Yo creo que hay un clic. Es una cosa que podría sonar muy tonta, pero hay como una especie como de asunto mágico que sucede cuando uno encuentra que hay una historia allí. Porque personajes fabulosos, con historias además durísimas o bellísimas, aparecen mucho. Pero no está ese clic. Que yo no sé, yo aquí no sabría definir cuál es, pero hay una cosa que pasa, que uno empieza a sentir, que uno se acuesta a dormir por la noche y escucha como voces, no tomo pastas para estos problemas, no tiene se despierta uno y ve imágenes y piensa cosas y se imagina escenas o secuencias y tal, y empieza como una especie como de persecución diaria y yo quiero volver allá y yo quiero hablar con él o con ella o con lo que sea. Yo creo que ahí es cuando uno empieza a sentir que hay una historia que está susceptible de convertirse en una película. Entonces yo creo que lo encuentran a uno, eso me parece que suena medio pero es cierto, como que lo encuentran a uno y termina uno metido en un bollo el berraco porque sabe que tiene que conseguirse un montón de billetes para hacerla o por muchas otras cosas, pero es un asunto como de seducción a la inversa. La historia lo seduce como que le hace por allá, lo llama uno por allá a lo lejos y uno termina ahí como enrollado y metido en el cuerpo. Pero digamos, después de que se hace clic, ese indescriptible clic, ¿cómo comienza también toda la parte de pensarlo, de planearlo desde la parte técnica, desde qué planos voy a montar, qué voy a hacer, qué fotografía voy a utilizar, todo ese tipo de detalles técnicos? ¿Cómo comienza ese proceso creativo después de ese clic? Yo creo que es un proceso obligatorio que es como el de investigación. Yo creo que ahorita me preguntaba alguien para algún trabajo de acá de la universidad que los semilleros de investigación le generaban como cierto repudio a los estudiantes por el término investigación. Y yo les decía que tal vez la academia se ha encargado de crear alrededor del término investigación
un universo que no es tan agradable y tan amable para los estudiantes. Pero resulta que investigar es estar vivo, es estar escuchando al otro, es estar haciéndonos preguntas y buscando respuestas. El acto de investigar es un acto diario, por lo menos a los que les interesa al otro. Los que no les interesa al otro, pues van por ahí caminando, van de un lado a otro y ya. Pero investigar es estar vivo, es estar preguntándose cosas, es estar sintiendo dudas, es estar buscando respuestas. Entonces creo que la investigación es fundamental para poder llegar a la historia que quieres contar. Hay que conocer el universo, hay que conocer la sustancia de lo que estás atacando, del lugar o de la persona que estás atacando, para poder llegar más tarde a ese tipo de decisiones como de forma. Y es cómo lo vas a contar, cómo vas a emplazar la cámara, qué planos vas a usar. Pero antes de eso hay un proceso de escritura que es dispendioso, de escribir una buena investigación, de escribir un buen tratamiento audiovisual, de escribir una buena postura del director, de escribir un buen guión. Entonces, hay mucho trabajo de mesa antes de llegar a tomar como decisiones técnicas del tipo que me planteas. Bueno, abramos un poco el espacio al público para que interactúen, un par de preguntas y a dormir. ¿Alguien se un micrófono? No, toca con el tuyo. Ya está. Ah, sí. No vamos a preguntar nada. Es la microfonera. Bueno, la profesora tiene una pregunta. Bueno, te felicito. Yo también me conmoví y me fascinó todo, del principio al final. Entonces siento mucha admiración por el principio, pero la pregunta, Víctor Gaviria decía en tantos conversatorios que en el tema de lo que él maneja en sus historias, donde son actores reales, sociales, él decía, los diálogos, yo creo, o sea, es un espacio vacío y ellos construyen con lo que son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Rodrigo, de él jamás hizo un guión, digamos, hizo una estructura, pero no hizo un guión, porque él, con la esencia de lo que era el personaje, el actor social iba construyendo los diálogos. A mí, personalmente, las voces en off de esta película me impactan muchísimo, porque hay una narrativa. Sé que este protagonista es muy especial por el hecho de que no trae ninguna formación, digamos, formal, pero tiene un intelecto desarrollado por la vida y por lo que le apasiona, es nato. ¿Cómo fue el proceso de decidir qué de lo que él decía iba o qué no iba? Y cómo esas voces en off se narraron, quién las escribió, quién decía sí, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque me inquieta, porque sé que nace de él, pero también hay una estructura, hay un realizador, hay un director, entonces. Y bien, yo creo que la admiración que hay que sentir en este caso es por el personaje, ¿no? Por esa capacidad de él y de su familia por dejarse descubrir de la cámara. Entonces, yo creo que el aplauso siempre es para un personaje como estos, que le abren el corazón y las puertas de la casa. De otro lado, la voz en off, nada de eso está escrito, todo eso es una conversación que yo tuve con él. Se sentó en la cama, le pedí a mi sonidista que le pusiera una lavaliera en el pecho y que se fuera y que nos dejara solos. Es una conversación, es una sola conversación de hecho. Yo ya conocía todo el universo del hombre, yo ya conocía su vida, yo ya sabía de qué íbamos a hablar. Claro, yo tenía en mi cabeza una estructura que yo había escrito, un guión que yo tenía escrito, pero que no le compartía a él porque yo no quería predisponerlo a él de nada. Él es también un actor que llena el vacío con cosas que yo le planteo, como que yo le ponía una presita y él iba y se la comía, con todo el respeto, ¿no? Porque además es mucho más inteligente que yo este señor. Entonces es básicamente una conversación y todo lo que él dice son sus elucubraciones del universo, son sus formas de ver el mundo, nada de eso está tocado por mí, por como yo escribo, por como yo soy. Lo que ustedes ven ahí es ese señor enfrentado a la cámara. Si hay una estructura, si hay un guión, digamos, si hay un punto de partida, si uno lo compara, que además no lo toqué, eso quedó guardado en mi computador y no va y lo compare, sí, son las dos películas, la película escrita y la película en la pantalla, que comparten cosas, pero que definitivamente fue de una manera alimentada por la voz de este señor y de su familia. ¿Te respondí? Sí.
Sí, y también pienso que las historias a uno, pues, haciendo estas cosas, nos dijiste que era bobo, pero no es bobo, las historias sí nos encuentran, las cosas nos encuentran. Como nos encontramos nosotros, ¿no? Como va uno a un bar y se encuentra con una chica y se toma una cerveza y eso es así. Yo creo que hay que creer un poco más en eso. Que de hecho, no sé si han visto esta película Señales de M. Night Shyamalan, que es justamente eso, es una película que nos cuenta cómo el mundo está lleno de señales y nos pone un montón de información ahí que no sabemos leer o que más adelante nos va a alcanzar en la avenida, y eso es como la vida un poco. Bueno, muchas gracias por contestar mi pregunta. Y otra cosa, ¿hay más preguntas? Hay dos más. Sí, claro. Muy buenas noches. Me gustó mucho la película. Nos transporta a algo que se está viviendo hoy día, que es lo de la paz, ¿no? Y hablaba de una paz tanto social, pero una paz como interior. A nivel, esta facultad de comunicación en la que estamos, la mayoría nos interesa mucho la parte audiovisual. Y yo te quería preguntar, cuando uno ve un director de cine, ya hablamos de un alto nivel, los más conocidos, por decirlo, que afortunadamente a veces el cine más popular es el que más se recuerda. Hay directores de cine que tienen un sello a nivel audiovisual. Si uno recuerda a ciertos directores, Tim Burton, Tarantino, Scorsese, Martin, uno los ve sus películas y sabe que son ellos por algún efecto visual. Como Juan Pablo quisiera que lo recordaran, cuál es su sello, cómo considera, cómo ve una película y uno dice que es de Juan Pablo, definitivamente porque tiene su sello. ¿Cuál sería ese elemento a recordar por nosotros? Pregunta más difícil, ¿vale? Además como medio penosa de entregar una respuesta porque puede sonar pretencioso y pedante. Creo que tendrías que ver otras películas mías y pillar si hay como una forma de narrar, como una firma mía. Pero yo, no sé, yo quisiera que me recordaran como un man al que le interesaban los otros, que le interesaba a la gente con la que se encontraba, ¿no? Y que justamente en su cine le gustaba hablar de eso, darle voz a gente que no tiene voz habitualmente, ¿no? Como encontrarse con historias que habitualmente otro director no haría, bien sea porque no le representarían éxitos o en las taquillas o comerciales, o simplemente porque no son de sus intereses. Yo quisiera como que, y además que me dices que me recordaran, me quedan 40 películas. 50 años de vida por lo menos, no me maté tan rápido, pero yo sí creo que es eso, es este man le gustaba escuchar a la gente y hablar de ellos, eso es básicamente. Ahora puede ser una respuesta muy básica, pero es que todavía estoy en pañales y no me quiero morir pronto, entonces no me recuerden, veámonos y hablamos y nos tomamos una cerveza, que es muy chévere.